Bienvenidos. En este video vamos a explicar la creación y simulación de un proyecto en el software Vivado, correspondiente al curso de circuitos lógicos. En este proyecto implementaremos el circuito de la figura 1, construiremos su tabla de verdad, programaremos el diseño en VHDL, también conocido como Verilog, crearemos el banco de pruebas y finalmente compararemos los resultados de la simulación con la tabla de verdad teórica. También se mostraremos compuerta NOR. La compuerta NOR es la negación de la OR. Primero realiza una operación OR y después invierte la salida. Esto significa que solo entrega un 1 cuando todas las entradas son 0. Si alguna entrada se activa, la salida será 0. Compuerta XOR. La compuerta XOR, o también conocido como OR exclusivo, produce un 1 cuando sus dos entradas son diferentes entre sí. Si ambas entradas son iguales, ya sea 0, 0 o 1, 1, la salida será 0. Esta compuerta es fundamental en operaciones de suma porque detecta la diferencia entre los bits. Compuerta AND. La compuerta AND es una compuerta lógica que entrega en 1 únicamente cuando todas sus entradas son 1. Si alguna entrada es 0, la salida será 0. Podemos interpretarlo con una Y para que se active. Todas las condiciones deben cumplirse al mismo tiempo. La compuerta NOT es un inversor lógico. Su función es transformar un 1 en un 0 y un 0 en un 1. Es una compuerta de una sola entrada y siempre entrega el valor contrario. Por eso se le conoce también como inversor. Ahora vamos a analizar la tabla de verdad correspondiente al sumador completo de un bit, también conocido como full adder. Este circuito recibe tres entradas, A, B y el acarreo de entrada, que se representa como Cin. La función principal del sumador es generar dos salidas, la suma, identificada como S, y el acarreo de salida representado como C0 o C1. Para entender su comportamiento, evaluamos todas las posibles combinaciones de las entradas. Como cada una puede valer 0 o 1, tenemos un total de 8 combinaciones posibles, que son justamente las 8 filas que se presentan en la tabla. En la primera fila, todas las entradas están en 0. A es igual a 0, B es igual a 0 y CO es igual a 0. La suma de 0 más 0 da como resultado S, que es igual a 0. Y como no hay ningún acarreo, C1 también vale 0. En la segunda fila tenemos A es igual a 0, B es igual a 0, CO es igual a 1. En este caso estamos sumando un solo 1 con dos ceros, así que S igual a 1 y tampoco se genera acarreo, por lo que C1 sigue siendo 0. En la tercera fila, A es igual a 0, B es igual a 1 y C0 es igual a 0. Al sumar un 1 con dos ceros, nuevamente obtendremos S es igual a 1 y C1 es igual a 0. En la cuarta fila, las entradas son A igual a 0, B igual a 1 y CO igual a 1. Aquí ya tenemos dos valores en 1, así que 1 más 1 es igual a 2. En binario, el número 2 se representa como 10, donde el 0 es la suma y el 1 representa el acarreo. Por eso, en esta combinación, S es igual a 0 y C1 es igual a 1. En la quinta fila tenemos A igual a 1, B igual a 0 y C0 es igual a 0. Aquí solo hay un 1 entre las entradas, así que la salida es S igual a 1 y no se genera un acarreo, de modo que C1 es igual a 0. La sexta fila muestra A igual a 1, B igual a 0, CO igual a 1. Otra vez tenemos dos valores en 1, lo que produce un resultado binario de 10, así que S es igual a 0 y C1 es igual a 1. En la séptima fila, A es igual a 1, B es igual a 1 y C0 es igual a 0. Aquí estamos sumando dos 1 sin acarreo previo. 1 más 1 es igual a 2, representando un binario como 10. Por lo tanto, S es igual a 0 y C1 es igual a 1.
Finalmente, en la última fila, todas las entradas están en 1. A es igual a 1, B igual a 1 y C0 es igual a 1. En este caso estamos sumando tres valores en 1. 1 más 1 es igual a 3. En binario, 3 se expresa como 11, donde el primer 1 es la suma y el segundo 1 es el acarreo. Por eso en esta última combinación obtenemos S es igual a 1 y C1 es igual a 1. Esta tabla de verdad nos permitió visualizar claramente el comportamiento completo del sumador de un bit y confirmo que el circuito entrega resultados correctos según las reglas de la suma binaria. Programa derivado. Luego que abre el programa, tendríamos que dar clic en crear nuevo proyecto o new project. Seguido se nos abrirá una pestaña donde nos va a pedir el nombre del proyecto, que sería, en este caso pondríamos circuito lógico figura 1. Le damos en next o siguiente. Luego nos abrirá otro. Seleccionaremos el RTL Project y siguiente. Se nos abrirá otra pestaña en donde añadiremos archivos fuente VHDL o Berilo. Después de esto tendremos que como no vamos a asignar nada, agarramos la opción de no asignar dispositivo por ahora o seleccionar si es requerido. Después de seleccionar todas estas opciones, oprimimos el botón de Finish y esperamos que se cree el archivo en Vivado. Continuamos. En esta parte nos pedirá las variables que vamos a usar y definirlas. En nuestro caso serán entradas A0, B0, C0. La salida sería S0 y C1. Estas últimas se programan output, o sea, salida, ya que son las variables utilizadas para la salida. Declaración de señales internas. Explicación. Módulo, palabra que inicia un módulo en Verilog. Circuito figura 1. Nombre del módulo, puedes decir nombre del circuito. Input A0, B0, C0. Input o entrada. Son las entradas del circuito ilegal, igual que en el diagrama. Output CS0, C1. Son las salidas finales del circuito en el programa. Lo primero que hago es ir al panel izquierdo, donde dice Sourcer, y allí selecciono la pestaña de simulación, Sourcer. Sobre esta carpeta hago clic derecho, selecciono Add Sourcer. En la ventana que aparece, elijo la opción Add or Create Simulation Sourcer. Y luego hago clic en Next. Aquí tengo la opción de crear un archivo nuevo, así que selecciono crear archivo. En el espacio donde pide el nombre escribo el nombre de mi testbench o archivo simulador. Normalmente se usa tb- antes del nombre del módulo. Por ejemplo, tb-full
-address. Vivado detecta automáticamente que es un archivo de tipo Verilog para simulación. Le doy OK, luego Finish y el archivo se crea vacío. En un archivo simulador no se usan entradas ni salidas como en un módulo normal. En lugar de eso, declaramos señales internas llamadas rep para las entradas del módulo y wire para la salida. Esto es porque el archivo simulador va a manejar directamente las entradas, es decir, va a cambiarlas, subirlas, bajarlas, combinarlas. Y las salidas se conectan automáticamente al módulo que estamos probando. Si mi módulo se llama FullAdder, entonces lo instancio con su nombre y conecto cada señal de mi archivo simulador a los puertos del módulo. Por ejemplo, A0, B0 y C0 se conectan a señales tipo rep. S0 y C1 se conectan a señales tipo wire. Dentro del archivo simulador también se utiliza un bloque llamado Intel Bean, que es donde yo escribo todas las pruebas que quiero hacer. Aquí es donde simulo los valores. Primero coloco un conjunto de entradas, luego espero un tiempo, luego cambio las entradas, vuelvo a esperar y así sucesivamente. Este bloque representa la línea de tiempo de la simulación. En esta parte vamos a ejecutar la simulación de nuestro test bench y luego abriremos la ventana de ondas para verificar detalle por detalle que las salidas coincidan totalmente con la tabla de verdad. Primeramente, ¿cómo se ejecuta la simulación? Primero nos aseguramos de que la ventana Sources esté seleccionado el test bench correcto. En nuestro caso es TB Full Adder. Luego vamos al panel izquierdo y bajo Simulation hacemos clic en Run Simulation y después elegimos Run Behavioral Simulation. Vivado compilará los archivos de diseño y de simulación y abrirá la vista de Waveform con las señales agregadas. La ventana principal tiene tres áreas importantes. Scope o Source, que muestra el test bench en la instancia UUT, Object, donde están las señales A0, B0, C0, S0 y C1. Waveform, o también la gráfica que muestra cómo cambian las señales en el tiempo. Al abrir la ventana se verá solo un fragmento muy pequeño. Entonces, en ese caso, se hace clic en el botón Fit o Zoom para ajustar la vista y ver todo el rango de simulación. Esto nos permite localizar las posiciones donde cabían las entradas. Veremos los valores de cada señal en ese instante. Ahora, por ejemplo, colocamos el cursor y veremos que A es igual a 0, B es igual a 0, C0 es igual a 0 y en la salida S es igual a 0 y C1 es igual a 0. Luego colocamos el cursor en el siguiente y comprobamos que S es igual a 1, C1 es igual a 0. Con esta revisión gráfica en el waveform confirmamos que cada combinación aplicada en la simulación coincide exactamente con los resultados esperados de la tabla de verdad del inicio. Esto demuestra que el módulo del sumador completo está funcionando correctamente y que el test bench fue estructurado de forma adecuada para validar su comportamiento.